Bien, bueno, vamos a empezar una nueva serie y le invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 11 y vamos a estar reflexionando sobre la vida de un hombre muy importante. Génesis capítulo 11, vamos a leer la última parte y luego vamos a centrarnos en el capítulo 12. Usted sabe, las tres principales religiones del mundo son monoteístas y las tres trazan su origen en la vida de un hombre. Ese hombre es Abraham o Abraham. Bien, no le quiero hacer lío, pero Abraham significa pa y Abraham significa padre de multitudes. ¿Está? Bien. Por ahora nos vamos a referir a Abraham, bien, y después a Abraham. Y lo más probable es que meta la pata, así que bueno, sepan disculparme, bien, que a veces me equivoque. Bien. El título de este mensaje es El Evangelio de acuerdo a Abraham. De paso, quiero que vean la imagen, me encantó esa imagen. La verdad que creo que esa imagen captura la serie y la vida de Abraham. Pero para introducirnos al tema, quiero básicamente resumir lo que toda la serie nos va a enseñar. El Catecismo de Westminster, que es un documento del siglo XVII, que es basado en pregunta y respuesta, pregunta lo siguiente: ¿qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Y la respuesta es dos cosas. La Biblia enseña lo que hemos de creer acerca de Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Bien? ¿Qué es lo que habemos de creer acerca de Dios y lo que Él quiere de nosotros? Este pasaje, o sea, toda esta serie, vamos a aprender dos cosas. Vamos a aprender que Dios es un Dios fiel y es un Dios de amor inagotable. ¿Se animan a repetir? Dios es un Dios fiel y es un Dios con un amor inagotable. Las palabras ahí en hebreo, quiero que lo aprendan, Dios es un Dios fiel. La palabra fiel es emet. ¿Se animan a repetir? Emet. Bien. Y la palabra amor inagotable es gesed. Gesed. Bien. Emet y gesed. Bien. Dios es un Dios fiel y de amor inagotable. Ahora, Dios, que es fiel y que tiene un amor inagotable, o sea, el emet y el gesed de Dios, nos llama a que nosotros confiemos y obedezcamos. ¿Nos llama a qué? Dos cosas. A que confiemos y obedezcamos. ¿Está? Si usted se queda con eso de toda la serie, me doy pero por satisfecho. Que podamos aprender todos los domingos siguientes es que Dios es un Dios fiel, que es un Dios de un amor inagotable y que quiere que nosotros como sus hijos obedezcamos y confiemos en Él. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a empezar con el título. Dice, usted dirá, el Evangelio según Abraham. Escúchame, Manuel, el libro de Génesis es el primer capítulo y los Evangelios están en el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, no mezclemos, ¿cómo se dice? No mezclemos chiche con bolite, bueno, eso, no mezclemos cosas que no son, ¿bien? Le voy a invitar a abrir su Biblia, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 8, y se va a dar cuenta que todavía no estoy tan loco, ni tan. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Fíjense, lo voy a leerla en la nueva versión internacional. Dice, en efecto, vamos a esperar lo que lleguen. En efecto, dice, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano ¿el qué dice? El Evangelio a Abraham. ¿Está?
Lo que vamos a aprender en esta serie es que de alguna forma, un poco misteriosa, a veces difícil de entender, la historia de Abraham es la historia del Evangelio. Dios le anunció de antemano el Evangelio de Abraham. Ahora, si me acompañan al Evangelio de Lucas, y ahí van a ver la relación que tiene con los Evangelios. En el Evangelio de Lucas, en la sección que nos relata el nacimiento de Jesús, vamos a ver dos oraciones, la oración de María y la oración de Zacarías. María, la mamá de Jesús, y Zacarías, la mamá de Juan el Bautista. Y van a ver que en los dos cánticos se dice básicamente lo mismo. Lucas capítulo 1, versículos 55 y 54 y 55, dice así. María dice, el Señor acudió en ayuda de su siervo Israel, cumpliendo sus promesas a nuestros padres. Mostró su misericordia, ¿a quién? A Abraham. ¿Bien? Esa palabra misericordia es esta palabra, el amor inagotable, el gesed de Dios. Mostró su misericordia, su fidelidad. Ahora, en la oración de Zacarías, en el capítulo 1, versículo 72, dice, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto, así lo juró a nuestro padre Abraham. La venida de Jesús es el cumplimiento de las promesas a Abraham. Se suele decir que el pacto de Dios con Abraham es el comienzo de algo que se llama el pacto de gracia. Dios, en su gracia, empieza a cambiar la historia. Empieza a cambiar la historia. Dios derrama su gracia. Y ya lo vamos a entender esto con mayor profundidad. Ahora, hay algo que quiero que entendamos. Cuando leamos el Antiguo Testamento, es muy importante que entendamos que la Biblia, el mensaje de la Biblia, no es acerca de nosotros, fundamentalmente, sino que es acerca de Dios. Jesús, en el Evangelio, no lo vamos a buscar, en el Evangelio de Lucas, a los discípulos que iban camino de Emaús, que estaban todos muy tristes porque no habían entendido que el Mesías era necesario que sufriera y luego resucitara, Jesús dice que en un momento le explicó eso y tomando el Antiguo Testamento le explicó todo lo referente al Mesías. Entonces el Antiguo Testamento, entre ellos incluido el libro de Génesis y la historia de Abraham, nos hablan de Jesús, que es el Evangelio. Ahora, hay un pasaje que quiero que busquemos, Hebreos capítulo 7, versículo 12. Yo sé que hay un grupo de aquí que está estudiando el libro de Hebreos, la casa de Seba. ¿Por qué capítulo vamos? Por el 2. Bueno, vamos todavía. Hebreos capítulo 7, versículo... es un libro re difícil. Perdón. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Para mí es uno de los versículos más importantes que más nos ha gustado. Me acuerdo cuando estuvimos de luna de miel con Cirle, leímos todo el libro de Hebreos. Y este pasaje nos marcó. Y este pasaje me parece que es el pasaje central del libro de Hebreos. Dice, no sean perezosos, más bien imiten a aquellos que por su fe y paciencia heredaron las promesas. Aparte de que en la vida de Abraham vamos a ver cómo se anuncia el Evangelio, también Abraham va a ser un ejemplo para nosotros de un hombre que por su fe y obediencia y paciencia heredó las promesas. ¿Por qué? Porque Abraham y nosotros tenemos muchas cosas en común. Abraham vivió una vida entre la promesa de Dios y el cumplimiento. ¿Bien? Dios le prometió un montón de cosas y Dios en algún momento lo iba a cumplir. Y vivía en ese gap, digamos, en ese espacio, digamos, en ese agujero que es la promesa y el cumplimiento. Y en ese momento, en esa situación, él tuvo
muchas dificultades. Pasó por hambre, pasó por situaciones de peligro, de la misma forma que pasamos nosotros. Nosotros vivimos entre la promesa y el cumplimiento. Y vivimos dificultades. La edad promedio de... Yo quiero decir algo. El otro día hablaba creo que con Andrea hablaba. La edad promedio de los miembros de nuestra iglesia, más o menos, calculo, creo, a priori, es 40 años. 40, 43 años, vale un poquito más. Y la mayoría de los que están en esa edad están en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque están... Amén. No pasa nada. Porque están criando los hijos, que es difícil, y también están ayudando a sus padres con las enfermedades y problemas de la vejez. Y aparte, están en la etapa más difícil donde tienen que producir y trabajar un montón. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Es muy difícil, ¿está? Estamos viviendo entre la promesa y el cumplimiento, ¿está? Y si vos no estás en esa edad, estás seguramente en una situación difícil y el ejemplo de Abraham te puede animar a caminar en fe y obediencia a Dios. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con el pasaje de hoy. Acompáñame a Génesis capítulo 11 y vamos a ver cómo la historia de Abraham es como una luz en medio de la oscuridad. Voy a hacer una breve resumen del capítulo 3 al capítulo 11 de Génesis. El capítulo 3 al capítulo 11 de Génesis hay una palabra que se repite 5 veces y esa palabra es maldición. Maldición, 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 maldición. ¿Bien? La primera maldición viene por la caída, por la desobediencia. Después viene la maldición porque los seres humanos, dice, Dios vio que su corazón y su pensamiento era siempre de continuo al mal. Entonces Dios maldijo la tierra. Y Dios después, por medio de la familia de Noé, sacó a tres hijos. A ver, ¿quién de los chicos se acuerda el nombre de los 3 hijos de Noé? Bien, Mateo. Bueno, ustedes ya son adultos, Mateo y Jamín, ¿está? Aunque no son miembros todavía. No, a ver, dale, Mateo, dale. Bien, bueno. Y uno de esos 3 fue maldecido. ¿Cuál fue? Cam. Bien, o sea, a pesar de que, digamos, Dios mandó el diluvio, barrió con los desobedientes, todavía estaba la semilla de la desobediencia y Cam estaba ahí. Y luego los hombres se juntaron y quisieron hacer su nombre para ellos mismos y construyeron ¿qué? La torre de Babel. Y Dios vino y dijo, no, está mal, y los maldijo. ¿Está? Ahora, si me siguen, hay uno de los hijos de Noé a través de la cual, digamos, iban a venir las promesas de Dios. Dios iba a cumplir sus promesas e iba a revertir la maldición. Ese hijo se llamaba Sem. Y Sem es el tatarabuelo de Abraham. ¿Está? Entonces vamos a leer el capítulo 11, versículo 27. Escuchen atentamente, dice, esta es la historia de Terah, o Taré, sale en la Reina Valera. Taré, digamos, que era el papá de Abraham, era descendiente de Sem. Si se fijan en el versículo 10, arriba dice, esta es la historia de Sem. ¿Bien? Pero sigamos con el 27, dice, esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Haram. Haram fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Haram, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril. No podían tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. Hasta ahí. Se nos habla de Taré o Terah, que vivían en Ur de los Caldeos, y se nos habla de su hijo, que era Abraham, que estaba casado con Sarai. Ahora, ¿cuál es el gran problema acá? Que no pueden tener hijos. Muy bien, Meli.
Muy bien, Melissa, me has sorprendido. ¿Está? Pero te adelantaste un poquito. Muy buena alumna. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el problema acá? ¿En dónde se encuentran los descendientes de Sem, Tarej? Se encuentran en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era el centro de adoración de la luna. Y Tarej o Teraj, ¿saben qué significa? Luna. Bien. A ver, los únicos que habían sido bendecidos por Dios, los descendientes de Noé, Sem, sus descendientes eran idólatras. En el libro de Josué se nos dice el final, se nos dice sus antepasados antes, del otro lado de Éufrates, en Ur de los Caldeos, adoraban a dioses extraños. Ahora, uno diría, buenísimo, Abraham, digamos, podría ser alguien diferente. Bueno, pero Abraham estaba casado con Sara, y Sara, como dijo la Meli, era estéril. Entonces, digamos, salvo que Dios hiciera algo, se acababa toda esperanza para la raza humana. Porque Sem, al cual Noé había bendecido, que Dios había bendecido por medio de Noé, no había esperanza ya que sus descendientes eran idólatras y Abraham estaba casado con una mujer estéril. Entonces, en este momento es donde llega la acción de Dios. Y esto es, yo quiero que nosotros tengamos una lectura existencial de la historia de Abraham, que podamos entender su situación y compararlo con la nuestra. ¿Nunca te has encontrado en una situación así? Yo conozco la vida de muchos de ustedes y sé que muchos de ustedes estaban quizás peor que esto, ¿tá? Dios cuando los encontró en una situación terrible. Bueno, lo bueno es que Dios es el Dios que sale al encuentro, inclusive cuando ya no hay esperanza. Cuando la descendencia se está por acabar. Cuando se pierde toda oportunidad de cambio. Bueno, este es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y es nuestro Dios, el cual es fiel y tiene un amor inagotable. Ahora vamos a ver, en el capítulo 12 vamos a ver el llamamiento de Abraham. Y acá vamos a entender algo. El que toma la iniciativa para cambiar la historia, ¿quién es? Dios. Es Dios. Y eso lo entendemos, a lo largo de la Biblia entendemos que la salvación viene de parte de Dios. Dice la Biblia que nadie busca a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Abraham no estaba buscando a Dios, sino que Dios lo buscó a él y lo llamó. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Lo primero vemos a Dios apareciéndose y dándole una orden. Dice, vete de la tierra de tu parentela, deja todo y ve a la tierra que te mostraré. Y ahora vamos a ver la promesa de Dios en el versículo 2 y versículo 3. Y quiero, a ver si están despiertos, que me digan cuántas veces sale en estos versículos la palabra bendición. Lo vamos a leer, así le doy tiempito para despertarse. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas veces sale la palabra bendición? Bien, Mateo Cabral, muy bien, capo. ¿Tá? Sale 5 veces. ¿Se acuerdan cuántas veces sale la palabra maldición de Génesis 3 al 11? 5. ¿Tá? A ver, la Biblia utiliza muchas veces los números para querer darnos un mensaje. Dios, que había maldecido 5 veces a la humanidad, ahora llega al encuentro de Abraham
con la intención de bendecir no solamente a Abraham, sino a todas las familias de la tierra. Y acá hay algo que es muy interesante, que nos puede llevar todo un año o toda la vida a entenderlo, pero acá hay 3 temas que son el hilo conductor de la Biblia. El primer tema es la palabra simiente o semilla. El segundo tema es la palabra tierra y el tercer tema es la palabra bendición. La palabra semilla o simiente empieza en Génesis capítulo 3:15, cuando Dios le dice que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Se acuerdan? Bueno, toda la Biblia transcurre entre esa enemistad, en esa situación con la simiente, la descendencia. Y ustedes van a ver a lo largo de la Biblia que siempre está esa tensión de que parece que la simiente se va a cortar, la descendencia se va a cortar, ya sea porque Sara es estéril o Rebeca es estéril, ¿se acuerdan? O hay alguien que es estéril o porque hay un pueblo que quiere destruir a la nación de Israel. ¿Se acuerdan de la historia de Esther? Si Esther no se hubiera jugado, ¿qué hubiera pasado? El pueblo de Israel hubiera sido aniquilado. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a nacer? ¿Qué pasó? Satanás, por medio de Herodes, quería destruir a la descendencia. ¿Se da cuenta cómo ese tema de la descendencia es tan importante en la Biblia? Ahora el tema de la tierra. Cuando Adán y Eva desobedecen, ¿qué pasa? Aparte de ser maldecidos y entrar a la muerte, ¿qué pasa? Son echados de la tierra. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama y le dice que le va a dar una tierra. Cuando Dios rescata al pueblo de Israel, lo lleva a la tierra prometida. Y cuando desobedece, ¿qué pasó? Lo sacó de la tierra. Hasta que después lo llamó de vuelta a la tierra. Bien. Hasta que después rechazaron el Mesías. Y en el año 70, ¿qué pasó? Vinieron los romanos, destruyeron la ciudad de Jerusalén y están fuera de la tierra. Bien. Y nosotros que vivimos entre las promesas y el cumplimiento, ¿qué esperamos? Llegar a la tierra prometida. Bien. ¿Se da cuenta la importancia de ese tema de la tierra? Ahora, el tercer tema es el tema de la bendición y maldición. Todos los seres humanos nacemos bajo la maldición del pecado. Dice la Biblia que todos somos pecadores, que no hay uno que busque a Dios, todos somos malditos. Sin embargo, Jesucristo llevó la maldición en la cruz para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Estos 3 temas son el hilo conductor de la tierra. La descendencia, la tierra y la bendición o la maldición. Ahora, quiero leerle un par de versículos para que podamos entender esto. Gálatas capítulo 3. De hecho, a lo largo de la serie vamos a estar viendo cómo fundamentalmente Pablo, pero también el autor de Hebreos, reflexiona sobre la vida de Abraham. Fíjese, Gálatas capítulo 3, el versículo 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Se da cuenta? Alguien tuvo que llevar la maldición, fue Jesucristo. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Jesucristo llevó la maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición que fue anunciada a Abraham aproximadamente 4.000 años atrás, si mal no recuerdo. ¿Se da cuenta la importancia de la vida de Abraham? Ahora, Abraham
es el hombre que recibe las promesas. La promesa de ser una nación grande, de ser un hombre bendecido y de que iba a ser de bendición y que a través de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, Abraham, una de las características de su vida es que es un hombre que era un ejemplo de fe y de obediencia. Si me acompañan, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice lo siguiente: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y acá, el autor de los Hebreos junta dos términos que lamentablemente entre los católicos y protestantes nos hemos peleado para divorciarlos, que son la palabra fe y la palabra obediencia, o la palabra fe y obras. En esto vamos a profundizar más adelante. No existe tal cosa como una persona que tiene fe, pero que es desobediente. No existe tal cosa como una persona que confía en las promesas de Dios, pero no le obedece. Abraham vimos que Dios se le apareció y le dijo, vete, ¿y qué hizo? Fue. Me encanta la imagen, si lo podemos volver. Vamos a ver a Abraham ahí que sale. ¿Y a dónde sale? A la nada misma. A la nada misma. O sea, Dios le dice, y esto me parece, se lo escuché decir a Tim Keller, me encantó. Dios se aparece y le dice a Abraham, vete de la tierra donde vas. Y Abraham le dice, ¿a dónde, Señor? Y Dios le dice, confía y obedece. Después más adelante Dios le dice, te voy a dar un hijo y tu descendencia va a ser tan grande como las estrellas del cielo o tan grande como la arena del mar. Y Abraham le dice, pero ¿cómo, Señor? Si mi señora, estamos muy viejos, dice, su matriz está como muerta y yo también, dice. ¿Cómo, Señor? Y el Señor le dice, confía y obedece. Y cuando Dios cumple la promesa y ya había nacido Isaac, Dios se le aparece y le dice, quiero que sacrifiques a Isaac. Y Abraham le dice, pero Señor, ¿por qué? Y Dios, ¿qué le dice? Confía y obedece. ¿Y qué hizo Abraham? Confió y obedeció. Entonces, hermanos, acá vemos que Abraham está en la misma situación que nosotros. Y nosotros tenemos quizás diferentes problemas a los que tenía Abraham. Quizás tenemos problemas en nuestra relación matrimonial. Quizás tenemos problemas en nuestra relación con nuestros hijos, o con nuestros padres, o con nuestros vecinos, o en el trabajo, o no nos está yendo bien económicamente, o tenemos problemas para entendernos a nosotros mismos porque hemos tenido traumas. Yo no sé cuáles son tus problemas, pero la Biblia dice claramente que tenemos que confiar en las promesas de Dios, creer en lo que Dios dice y obedecer lo que Dios manda. Déjeme decir una cosa, algo que he visto, sobre todo en la consejería bíblica y también en mi propia vida, que el principal problema es que no le creemos a lo que Dios dice y no obedecemos lo que Dios dice. Por lo tanto, no vivimos como Dios quiere. Y cuando vos no vivís como Dios quiere, no vas a vivir en la bendición. Hay un himno que yo no lo sé en español, lo sé en inglés. Sí le creo que no sé en español. Después vamos a ver si lo podemos cantar. Que dice, habla de la importancia de confiar y obedecer. Esta mañana lo veníamos escuchando todo el viaje. Me dicen los chicos, me dice, papá,
Saca, por favor, viste, en Spotify tiene una opción donde podés escuchar la canción a la misma vez. La Ceci a mí dice, papá, cortala con esa canción, ¿viste? La cuestión es que la canción dice algo así como, es tan lindo vivir con Jesús cuando aprendemos a confiar y obedecer. Ese es el camino, hermano. Aprender a confiar y obedecer, ¿no? Es tan dulce vivir con Jesús cuando aprendemos a confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Ahora, la vida de Abraham sigue, continúa. Y vamos a leer los últimos versículos, que quizás, por amor al tiempo, simplemente voy a leer lo más importante. O se lo voy a parafrasear. A partir del versículo 4, dice que Abraham partió, tal como el Señor lo había ordenado, y se fue con Lot, y tenía 75 años. Y fue caminando, y acá hay dos cosas muy importantes. Fíjense en el versículo 7, dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. Después, dice, de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en este lugar erigió un altar e invocó el nombre del Señor. ¿Por qué es tan importante esto? Abraham no solamente obedeció y le creyó a Dios, sino que también adoró a Dios. Aquí vemos una gran reversión, una gran transformación y cambio en el curso de la historia. Los seres humanos se habían olvidado de adorar al Dios único y verdadero. Abraham es el primer monoteísta. La palabra monoteísta es una palabra compuesta. Mono significa uno, como mono, patín. Y la palabra teísta viene de teos, que significa Dios. Es el primer hombre que adora solamente al único Dios verdadero. Entonces aquí vemos a Abraham siendo el hombre que adora y confía en Dios. Hermanos, la pregunta que cada uno tenemos que llevarnos a nuestro hogar es: ¿qué promesas, qué mandamientos de Dios necesito confiar y obedecer? La Biblia nos muestra que Dios es un Dios fiel y de amor inagotable, y que quiere que nosotros confiamos y obedezcamos en Él. ¿Cuáles son los mandamientos que Dios quiere que confiemos y obedezcamos? Los chicos están aprendiendo ese pasaje de Proverbios 3:1, donde dice: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, sino que más bien guarda mis mandatos en tu corazón. Y es buenísimo que de niños aprendan a confiar y obedecer, porque es muy lindo y muy dulce caminar con Jesús cuando caminamos en confianza y obediencia. Terminamos con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por la vida de este hombre Abraham, que es un hombre con muchísimas fallas, como ya lo vamos a seguir viendo en los próximos domingos. Pero es un hombre, Señor, al cual tú te le apareciste en un momento de oscuridad y lo llamaste y lo bendeciste. Y, Señor, a través de él, Señor, le anunciaste el evangelio, que por medio de él iba a venir Jesucristo, Señor. Y, Señor, también él es un ejemplo de aquellos hombres que por la fe y la obediencia heredaron las promesas. Te ruego que a lo largo de esta serie, Señor, toques nuestro corazón y podamos aprender a ser adoradores del Dios que es fiel y que tiene un amor inagotable, Señor. Y ayúdanos, Señor, a obedecerte y confiar en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.